Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto con el segundo tema de la jornada de hoy y se trata justamente de algo que es vital para poder salir de la pobreza, dentro de todo. Además es una condición mínima. Como ustedes bien saben, un requisito para que haya crecimiento es que haya acceso a los mercados. Mientras más acceso, más crecimiento y, bueno, menos pobreza. Esto, sin embargo, como ustedes bien saben, requiere infraestructura. Si no tienes caminos, ¿cómo llegas de un lado a otro, básicamente? Esto tiene que ver con la conectividad en un contexto mucho más amplio, pero particularmente el día de hoy nos trae el tema de las carreteras, que como ustedes bien saben, tenemos un déficit, en el cual tenemos un déficit gigantesco, ¿no? Estas dejan mucho que desear y además, como ustedes bien saben, es muy distinto dependiendo de la geografía en la que uno se encuentre. Las carreteras son distintas en la costa, en la sierra y en la selva, y aún dentro de la costa, la sierra y la selva, por tramos son muy distintas. Para hablar justamente de cómo nos afecta el déficit de infraestructura en las carreteras, se encuentra con nosotros el director ejecutivo de Capeco, Guido Valdivia. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Sebastián. Bueno, empecemos. Digamos, ¿cuál es la situación que tenemos actualmente a nivel de conectividad? O sea, cómo se conecta una zona del país con otra. Y esto particularmente en lo que se refiere a las carreteras. ¿Cómo estamos ahí? Bueno, si hacemos una comparación con los países de América del Sur, estamos por debajo de la tabla, de la mitad de la tabla. Nuestros socios de la Alianza del Pacífico tienen una mejor infraestructura que la nuestra, y países como por ejemplo el Ecuador, ¿no?, a pesar de tener menores ingresos per cápita y una menor integración al mundo, está con un sistema vial mucho más moderno que el nuestro. ¿Cómo se mide que es más moderno o menos moderno? Bueno, un indicador digamos muy claro es los kilómetros de carretera por persona, ¿no? Ese es un indicador. Otro por kilómetro. El estado de las carreteras, nosotros tenemos no más del 15% de la red vial total, que es nacional, como tú bien has dicho, vecinal, regional, asfaltado. 15%, 15%. O sea, el 85%. Las redes vecinales, las redes provinciales no están en una buena parte asfaltadas. En general no tenemos un sistema que funcione, ¿no? El caso emblemático es el de la longitudinal de la sierra, ¿no? Claro. Que tiene determinados tramos, ¿no? Estamos lamentablemente muy retrasados, a pesar de que ha habido grandes inversiones y ha habido, pues, proyectos importantes que han ayudado a que no estemos tan mal, digamos, ¿no? Que no estemos peor. Claro. Siempre se puede estar peor. Sí, pero uno tiene que medirse comparativamente, por lo menos con la región. Ahora, y digamos, para entender un poco dónde nos ubicamos en esto, porque 15% claramente es insuficiente. Sí. ¿Cómo se encuentra un país, digamos, como Colombia, como Chile, que suelen estar un poquito más arriba de la tabla? Sí, en los indicadores de competitividad, Chile y Colombia están por encima de nosotros. Okay. No solamente tienen una integración mayor del territorio, sino una calidad de carreteras mucho mejor que la nuestra, ¿no? Y eso tiene que ver, por lo menos en el caso chileno, con una apuesta que se hizo hace ya mucho tiempo por las concesiones o por las alianzas público-privadas. De hecho, ha sido hace tanto tiempo que ya han terminado las concesiones y están en una segunda etapa de entrega al sector privado de concesiones, ¿no? Con, por supuesto, otros beneficios, porque ya la inversión grande ya se hizo y el tema del mantenimiento es fuerte. Y ahí viene otro problema nuestro. En el Perú es más fácil volver a hacer una carretera que mantenerla y operarla bien, porque hay incentivos perversos para que eso ocurra. ¿De qué manera? Claro, porque, a ver, no hay ningún sistema de control que obligue a una entidad que gestione una carretera, que puede ser una municipalidad, un gobierno regional, a asegurar el dinero requerido para el mantenimiento. Okay. Entonces, lo que se hace es, al no mantenerlas, en algún momento la propia población exige que se haga la carretera. Y entonces vuelve a hacer la carretera. Lo mismo pasa con el agua, dicho sea de paso. Entonces, no se entiende cuál es el rol, ¿no? Por ejemplo, de una concesión, que es asegurarte que la infraestructura funcione. Debería haber una fiscalización de que se esté manteniendo. Exactamente. Bien.
El problema es que no es políticamente atractivo invertir en mantenimiento, porque nadie ve cuando se hace. Es mejor volver a hacer la carretera, por eso digo, los incentivos son perversos, ¿no? Y el otro problema que se tiene claramente es que a veces no se comprende la magnitud de la inversión en operación y mantenimiento. Más o menos, por cada sol que uno invierte en diseñar y construir una carretera, tiene que reservar 4 soles a valor presente para tener una carretera 50 años. Y eso es parte del problema. Ahí hay dos temas. Primero, que claramente las carreteras, el 15% ha faltado, y dentro de eso las carreteras, que no son muchas, se tienen que renovar cada cierto tiempo, casi enteras, y se caen a veces hasta a pedazos. Ahora, esto requiere una inversión fuerte y al final lo termina pagando o el privado o el público, como lo quieras ver, o con APPs. ¿Cuál es el déficit actual que tenemos? O sea, ¿cuánto necesitamos? De acuerdo al Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, el déficit sumado corto y largo plazo en inversiones en carreteras solamente son alrededor de 130.000 millones de soles. Ok. ¿No? Digamos, es 4 veces el presupuesto de inversión de un año de todo el Estado. Y en el plan de infraestructura se ha considerado una priorización de proyectos por más o menos unos 32.000 millones. Ok, no está mal. No está mal porque claro, resolvería varios problemas. Y además, al no priorizar otros no quiere decir que no se hagan, ¿no? Sino que estos claro, son los prioritarios, digamos, otros avanzarán un poco más lento. Pero para tener una idea, el 60% de esa inversión se está destinando a una alianza público-privada. Ok, y más o menos cuánto al ritmo que se está teniendo actualmente, ¿cuál es el ritmo real de estas inversiones? Porque una cosa es lo que se está destinado, lo que sale en papel y lo que al final se coloca, ¿no? Sí. Bueno, el presupuesto de transportes es más o menos de 10.000 millones al año, pero no se ejecuta todo. Claro. Ese es el gran problema. El año pasado ha sido un año crítico y hemos invertido solamente el 53% de lo que se había presupuestado. Pero el promedio de los 5 años anteriores es 60%, o sea, todos los años dejamos de ejecutar 40%, que es un montón de dinero, ¿no? Ahora, este déficit, digamos, ¿cuándo nace? ¿Cuándo es el momento en el que nace? Claramente al inicio no había nada, pero en algún momento nos empezamos a quedar rezagados. Sí, yo creo que el Perú en general fue pionero de muchas iniciativas de innovación en transporte. Por ejemplo, fuimos pioneros en ferrocarriles, ¿no? En la época del presidente Balta, ¿no? En el siglo XIX. Y el principal problema que tiene el Perú es la complejidad de su territorio, ¿no? Y abandonamos a los ferrocarriles, como casi nadie en el mundo, sin tener una estrategia de inversión grande para las carreteras. Hicimos la carretera panamericana, hicimos la carretera marginal en los años 60 a los 80, la carretera central también antes, pero el territorio peruano es inmenso, inclusive hay partes de un mismo departamento, como Cajamarca, que no tiene conectadas todas sus provincias, ¿no? Claro, y además eso, digamos, ¿cuál es el efecto de esto? Cuando no está conectada, digamos, es fácil verlo en teoría, pero ¿qué es lo que ocurre efectivamente? Bueno, la infraestructura es uno de los factores clave para la competitividad. Si tú no tienes una infraestructura eficiente que abarque a todo el territorio nacional, tienes un problema grave de competitividad y en el largo plazo tus posibilidades de desarrollo productivo se limitan. Pero no solamente eso, sino que es obvio que las zonas que no están adecuadamente conectadas están en condiciones de mayor pobreza y precariedad que las otras. Entonces te generas automáticamente un nivel de desigualdad aún en la pobreza. Eso es lo peor. Claro. ¿No? Y ese tema no se valora lo suficiente. Y un tercer problema que creo que también es importante es que un territorio integrado se debilita y se debilitan las relaciones. Un terreno no integrado, ¿no? Okay. Se debilita. Por ejemplo, lo que nos pasa en nuestras fronteras, ¿no? Uno va pues a Caballo-Cocha y todos van a Brasil o a Colombia a satisfacer sus necesidades elementales. Entonces vas perdiendo cohesión nacional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y eso ocurre en muchas partes del país, ¿no?
Entonces, hay impactos de todo tipo, ¿no? Productivo, económico, social y diría hasta territorial, ¿no? ¿Hay alguno, ya para terminar esta última pregunta corta, ¿hay algún modelo de inversión que se pueda implementar? APP es uno clásico, por ejemplo. Yo creo que depende del tipo de carretera, ¿no? Las carreteras que pueden obtener cierta rentabilidad deberían ir a una APP, ¿no? Aquellas que ya tienen un volumen o que muy rápidamente pueden generar un volumen de tráfico que lo justifique. Pero cuando se trata de carreteras vecinales, de carreteras provinciales, en muchos casos es inviable, porque el aporte que tendría que dar el Estado es tan grande que mejor es que lo hagan ellos. Pero ahí tenemos un grave problema, que es la norma de contratación pública, ¿no? La norma es pésima, ¿no? Por eso cuando hay un problema recurres a otro gobierno. Eso tiene que cambiar para priorizar la ingeniería, la innovación y el desempeño de la infraestructura en el tiempo. No comprar más barato para construir y no tener una buena estrategia de mantenimiento. Bueno, muchísimas gracias por esa entrevista. Vamos a estar entonces al tanto. Esperemos de alguna forma se puedan hacer estos cambios e implementar ahora o lo antes posible, ya que el efecto es bastante real, ¿cierto? En la gente, sobre todo, que menos acceso tiene a los mercados, a las personas y en general a sus comunidades. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con lo último. Estamos de vuelta justamente con las conclusiones del programa de hoy y como ustedes han escuchado, hay un tremendo potencial que se está desperdiciando en lo que al negocio, la comercialización de reforestación respecta. Estamos hablando de una cantidad de material que se puede generar para volvernos exportadores en esta materia y tal vez, ¿por qué no apuntar como lo ha hecho Chile, a ser segundos o que sea nuestra segunda exportación más importante después del cobre? Es inaceptable que no se establezcan parámetros estatales de largo plazo para llevar a cabo esta actividad. Y además, y justamente tiene que ver con lo mismo, no se ha visto que la conectividad está en pésima situación en nuestro país, también por una falta de planificación a largo plazo y que significa el día de hoy que solo un 15% de nuestras carreteras o caminos está asfaltado. Esto es una tremenda negligencia ya que impide el acceso a bastantes mercados y con eso condena a muchísimas personas a seguir en la pobreza. Con esto terminamos este programa y nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a la Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de febrero y los portales